Muy buenas noches. Ha llegado la hora de FEMETE, el programa semanal que les ofrece la Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías, que como siempre intenta prestar servicio no solo a todos los sectores económicos de las islas, sino, como no, a todos los ciudadanos. Bueno, hoy nos acompaña en el plató uno de los empresarios más prestigiosos de Canarias, don Ignacio González Martín, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches y muchas gracias, don Ignacio, por haber aceptado la invitación de FEMETE y de Canal 8. No faltaba más. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes de comenzar con la entrevista, les recuerdo que también les ofreceremos las secciones habituales de ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector y la sección de las noticias de interés que ha generado FEMETE durante los últimos días. Además, para quien quiera participar en el programa, lo puede hacer a través del correo electrónico lahoradefemete@femete.es. Y dicho esto, nos centramos ya en nuestro invitado especial de hoy. Vamos a comenzar, si les parece, con un breve perfil biográfico de don Ignacio González. Nació en Santa Cruz de la Palma un 19 de enero de 1935. Está casado con 5 hijos y además de ser el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, también dirige un grupo de empresas con una plantilla aproximada, don Ignacio, si no me equivoco, de unos 1.400 empleados, más o menos. Posiblemente en la actualidad, pues 1.600 y un pico. 1.600 empleados y ocupa además una amplísima lista de cargos en Caja Canarias, Sofites, Autoridad Portuaria, la CEC, Proesca, ITC, etcétera. Bueno, don Ignacio, es usted uno de los empresarios con más prestigio de Canarias. ¿Recuerda cuándo se dio cuenta de que tenía vocación de empresario? ¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la empresa? Yo creo que yo me di cuenta muy pequeño, porque mi primera actividad empresarial empezó a los 9 años. A los 9 años, ¿no? Lo que quiere decir que me di cuenta bastante jovencito. Y a través de ahí, o sea, fue ya pues mis deseos de ver cómo yo podía, mis pensamientos y mi forma de ser, o que lo que yo quería ser, pues poderlo conseguir. Y esto pues fue en una época muy remota, cuando yo me quedé huérfano de padre, muy jovencito. Yo tenía aproximadamente 8 años y medio, 9 años, y yo creo que fueron las mismas circunstancias que quedó cuando la muerte de mi padre, que era una familia numerosa con 6 hijos, y yo era el segundo de los mayores, y que francamente originó pues un trastorno de tipo económico dentro de la misma, ¿no? Porque no había medios económicos para salir adelante. Y es cuando yo me planteé que había que ayudar al resto de la familia y que había que ser algo para el futuro, y ahí empezó mi actividad económica. ¿Y cómo fue con 9 años? ¿Qué iniciativas movió? Bueno, yo en aquel entonces, yo lo digo muy poco, pero cuando lo digo la gente lo toma un poco a la risa, ¿no? Yo tenía 9 años y compraba agujas para repartir por las casas, o sea, venderlas por las casas en aquel entonces. Y también, como no había el gas y eso, lo que se vendía era carbón. Y ese carbón, pues yo lo compraba y lo iba vendiendo por todas y cada una de las casas del barrio. Y ahí fue donde yo me inicié un poco en lo que verdaderamente es mi actividad económica en la actualidad, ¿no? Pues la inicié con eso. Don Ignacio, impresionante. Desde los 9 años, don Ignacio, ¿cuáles han podido ser las claves para alcanzar tantas metas profesionales hasta la actualidad? Yo creo que lo que hay que tener en la vida es saber qué es lo que se quiere y dónde se quiere llegar, y planificarlo bien, trabajar bien y tratar por todos los medios de que todas aquellas personas que de alguna manera se van incorporando a los deseos que uno pueda tener para conseguir unas metas, participen también abiertamente de las mismas. O sea, querer mucho a la gente que rodean a uno. Bueno, ha dado una de las claves, querer mucho a la gente, porque cuando se le pregunta a un empleado suyo si está a gusto trabajando a sus órdenes, la respuesta es contundente. Dicen que es un privilegio. ¿Cómo consigue tan alto grado de motivación entre sus trabajadores?
Yo, en primer lugar, lo que considero a todos los que trabajan o me ayudan, que son mis amigos. No los discrimino entre obreros, empleados y jefes y tal, sino que son mis amigos, y como son mis amigos, y me he sentido en todos estos años que yo he estado en las actividades económicas y en mi vida incluso particular y social, siempre he creído que la amistad y el cariño es una de las bases principales para poder conseguir una serie de objetivos, como puede ser amigo de una persona, o como puede ser, porque aquí amigos, pues, muchos se autonombran amigos, pero es que a la hora de la verdad pues no se consiguen los objetivos. Parece que se engañan ellos mismos cuando se llaman amigos y no son amigos. Yo de toda mi vida, yo tengo empleados que llevan conmigo de casi cuando yo me inicié. Y nos estamos viendo constantemente. Yo antes, a todos y cada uno de los empleados, de mis amigos, más que empleados, los conocía por su nombre, conocía a sus señoras y a sus hijos, etcétera, etcétera. Pero claro, esto se ha hecho demasiado grande. Son muchas empresas en las diferentes ramas de la economía y francamente no me es posible, pero sí los distingo dónde trabajan o dónde no trabajan, ¿no? Aunque no me acuerde del nombre en algunas ocasiones, porque no es fácil que con 1.500 personas o 1.600 personas uno pueda fijar mucho la vista y el pensamiento para poder conseguir que conocerlos a todos, ¿no? El conocerlos sí, pero no es posible ya. Hoy en día estamos dedicados a una serie de ramas de la economía que son bastante extensas, y entonces pues hay mucha gente trabajando en la actualidad, y yo ayer mismo, que era día de fiesta, pues estuve en algunas de los negocios, vamos a llamarlo así, en este caso eran de agriculturas, de fincas y cosas de esas, que pues ocupándome también y después coincidimos en un restaurante, que fue cosa curiosa, con dos de las chicas y personas que estaban allí. Bueno, o sea que ayer ni siquiera tampoco descansó. No, es que yo descanso, yo disfruto con que los demás que me acompañan estén contentos y que uno pueda conseguir pues una serie de cosas que hagan posible que todas las demás personas puedan ser felices también, porque no se negocia nada con ser feliz uno y los demás que sean infelices, ¿no? Hay que dar alegría a la gente. Bueno, don Ignacio, entre los numerosos cargos que ha ocupado, uno fue el de presidente insular del Partido Popular. ¿De verdad que se acabó su aventura política? Bueno, yo en la aventura política de presidente del partido en aquel entonces, sí, por supuesto que se acabó, ¿no? Yo creo que en esta vida, aunque yo suelo decir con mucha frecuencia que yo no estoy en política, y es verdad que no participo en estos momentos en nada abiertamente, pero es que política en esta vida, desgraciadamente, es todo. Hay que emplear política, hay que dialogar mucho con las personas, en las empresas, etcétera, etcétera, y todo es política. Yo diría que para mí fue una etapa ya pasada, como es lógico, que lo hice con mucho cariño en aquel entonces, que unos lo comprendieron y otros no comprendieron la acción o la forma, e incluso, pues bueno, yo me habré equivocado y mía culpa en muchas cosas, pero que francamente lo hice con una entrega terrible, incluso abandonando en aquella época mis propios negocios y a mi propia familia, porque cuando uno se está dedicado pura y exclusivamente, y no era el caso, pero sí estaba entregado por entero, pues francamente se abandonan muchos valores, y valores como la familia, pues yo creo que para mí es el más importante. Y luego también se abandonan amigos y se abandona el negocio. Ve uno cómo, y yo lo podía palpar en aquel entonces, cómo
Los propios empleados me decían que cuándo iba a terminar eso, que ellos lo que querían es que yo estuviese al frente y en la actividad 100%. Entonces fue una etapa y no me arrepiento. Aquel bueno, que interpretó una cosa o no interpretó lo que verdaderamente era mi deseo, yo creo que se lograron una serie de objetivos y se logró que aquel partido político pues llegase incluso hasta gobernar. Hasta ahí llegan que si estoy por contestar, que si estoy en política ahora, pues no, simplemente si me piden algún parecer, algún apoyo muy concreto, pues entonces estaré. Muy bien, don Ignacio, si me permite, vamos a ver a continuación un vídeo con las ofertas de trabajo que demandan las empresas del sector. Recuerde escoger el número de oferta de su interés y para mayor información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Las ofertas de esta semana son: puesto de soldador, graduado escolar, experiencia en soldaduría metálica, carnet B, horario de 7:30 a 3 de la tarde para la zona de Arico. Puesto de fontanero, graduado escolar, carnet B, experiencia en fontanería, horario mañana y tarde. Puesto de comercial, bachiller, experiencia como agente comercial, horario mañana y tarde con carnet B para la zona de Santa Cruz. Puesto de administrativo contable, FP en administrativo, alto nivel en contabilidad, carnet B, horario mañana y tarde. Puesto de conductor, graduado escolar, carnet C, horario de 8 a 6 de la tarde, preferiblemente que residan en Güímar, Candelaria y Arafo. Puesto de técnico informático, FP2 en informática de gestión, experiencia en programación e instalación de telefonía. Puesto de auxiliar administrativo, FP en administrativo, horario mañana y tarde para la zona de La Laguna. Puesto de frigorista, FP2 en electricidad y frío industrial, carnet B para la zona de La Laguna. Para más información, contacte con nosotros en el 922 29 67 00. Seguimos en la hora de FEMETE, seguimos hablando, conversando con don Ignacio González Martín, el presidente de la Cámara de Comercio. Don Ignacio, presidente de la Cámara de Comercio, ahí demuestra que mantiene la ilusión del primer día. Después de tantos años como presidente, don Ignacio ya ha anunciado que se presenta a la que sería su tercera reelección. ¿Con qué objetivos? Bueno, cuando yo me presenté a la primera, que no quería en aquel entonces, que fue un poco forzado por una serie de circunstancias, entré y me entregué a una labor que yo creía y que sigo creyendo y que estoy convencido de que la Cámara de Comercio tenía que estar presente en todas las actividades económicas y no solamente en las actividades económicas, sino en la propia sociedad. Eso fue un recorrido, los 4 primeros años un poco complicado, porque nos tocó, y digo nos tocó no a mí solo, sino a todos y cada uno de los que formaban el Pleno de la Cámara y el Comité Ejecutivo, iniciar la reparación y la recuperación del edificio de la Plaza Candelaria, que no fue fácil. No fue fácil por muchas razones, hubo que mudar el edificio, o sea, los órganos de la Cámara a otro edificio, que fue al Olimpo, y luego recuperar en sí pues todo lo que verdaderamente era el edificio, que es un edificio noble y un edificio de los más bonitos que tiene Santa Cruz de Tenerife. Y en eso, pues bueno, yo creo que todos, incluido yo, el Pleno y el presidente que le ha tocado pues dirigirlo, pues hemos salido pues más o menos contentos de esa situación. Después han habido que apoyar y hacer una serie de cambios estructurales y de formas dentro de comportamiento, etcétera, y de levantar lo que verdaderamente era la alegría de la que se carecía dentro de la Cámara los propios personas
como pueden ser los funcionarios y empleados de la misma. Eso se ha logrado. Y se han logrado también diversificar los órganos de las cámaras en diferentes materias y también llevarlos a la sociedad, no que la sociedad tuviese que venir a la estructura antigua de la Cámara a hacer sus actividades. Y para eso pues se han hecho y se han puesto delegaciones en las islas de esta provincia, en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, y también se han puesto delegaciones que los que llamamos antenas, pues en La Laguna, en El Puerto, en Arona y en Santa Cruz, en La Palma, en la zona del Valle. Yo creo que todos nos encontramos realizados, porque cuando se hace una cosa porque a uno le gusta y porque uno le pone el cariño necesario y se consigue con el apoyo de todos y cada uno de los que verdaderamente, porque la Cámara tiene un personal que es una maravilla. Yo siempre digo que es el mejor personal de todos los que yo dirijo. Que no sirva de... Muy bien. Pero quedan algunas cosas por hacer y yo quisiese, siempre y cuando el cameral, que en este caso concreto son los empresarios, que están dentro de la Cámara por ley, pues ellos habrán sabido y sabrán qué es lo que se ha hecho, y si ellos creen que pueden otra vez darnos la confianza para poder continuar y terminar una serie de materias o de cosas que hay que ya dentro de la Cámara, pues yo francamente estoy a vuestra disposición. Pero si los camerales o los empresarios en su momento creen que mi labor o mi faceta ya ha pasado, pues bueno, pues nada, no hay ningún problema. Lo recibiría con el mismo cariño y amor. Don Ignacio, ante estas elecciones, ¿ustedes esperan alguna alternativa? Mire, vamos a ver, la Cámara de Comercio tiene 23 grupos donde están metidas todas y cada una de las actividades económicas que existen. Entonces eso está dividido, los vocales por grupos. Por cada grupo tiene un número de vocales diferente. Y hacen un total de 40, más 5 que se incorporan de las asociaciones empresariales, más el director general de comercio del gobierno que esté o de la consejería del que esté en ese momento. Todo este número, cada uno se puede presentar, cada cual se puede presentarse, o sea, aquí no hay que... Y uno se presenta para ser elegido vocal del grupo de las actividades que representa. Y pueden como se presenta, como hay 50 y 70 y tantos mil empresarios, pues lógico que el número es largo y además muy extenso. Unos querrán que sea fulano y otros querrán que sea mangano. Entonces, la unión de todos esos vocales son las que después, cuando se constituye el pleno, son las que eligen, dentro, o sea, de los vocales, eligen al presidente. A mí ya 2 veces me han elegido, yo les estoy muy agradecido y muy orgulloso de estar con ellos ahí. Y si lo creen conveniente los empresarios, pues lo harán, y si no, pues no pasa nada. Muy bien, podemos cambiar un poco de asunto. Recientemente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acaba de dar vía libre a que la autoridad portuaria inicie el proyecto del muelle de enlace y sus alrededores, o lo que es igual, la remodelación de unos 134.000 metros cuadrados de superficie. ¿Tan vital le parece para la economía de la capital que mejore el frente marítimo y se acerque más la ciudad al mar? Yo creo que, en fin, espero que no se me interprete mal. Yo creo que todas esas cosas, el frente marítimo, algunas que otras obras muy importantes, como pueden ser la autopista, la circunvalación, la pista del aeropuerto, que ya lo he dicho 50 veces yo, o 100, el puerto Granadilla, reparación o ampliación, en el caso concreto, del muelle de Santa Cruz, etcétera, etcétera. Y por supuesto que una de las cosas vitales
es esa la ventana esa al mar que nos han sacado o que sacaron, y que ahora cada vez que uno se encuentra con mucho container. Yo creo que eso es una necesidad perentoria, es una necesidad que hay que hacerlo. Pero yo creo también, y en eso estoy convencido, de que ha habido una dejadez, y eso tenía que haberse hecho hace 8 o 10 años. Todos los que han tenido la obligación de que las cosas se lleven a la práctica, para mí ha habido una dejadez un poco, parece que no se le pone mucho cariño a las situaciones, sino se deja todo para mañana, o se arruga uno cuando sale alguna cosa que no es que no le gusta a uno. Pero yo creo que francamente no solamente hay que desarrollar, cuando hablo ya de los muelles y de todas estas cosas, sino que hay que desarrollar también las otras islas. Aquí no se puede estar, o sea, que el problema sea Las Palmas y Tenerife, o Tenerife y Las Palmas, y qué pasa con el resto de las islas, que son 7, las 5 restantes. También las infraestructuras hay que desarrollarlas, y hay que desarrollarlas de tal manera de que se puedan conseguir un cambio en lo que es la economía. La economía no puede estar basada en 2 o 3 puntos fundamentales, que así lo interpretan todos, sino con una economía con mayor diversificación. Porque es como aquel cuento que dice, oye, si pones todos los huevos en una misma cesta, pues corres el riesgo de que la cesta se caiga, y si se cae, rompe todos los huevos, ¿no? No deja ninguno sano. Don Ignacio, siguiendo con el tema marítimo, ¿cómo calificaría el proyecto del puerto de Granadilla? Yo, el actual, el que va a salir. Sí, el que está pendiente de la Unión Europea. Esto ahora lo llaman la Braga, que es bastante estrechito. Pues... No, hombre, el puerto de Granadilla debe ser un puerto que debe tener unas condiciones. Hoy en día la economía se mueve a base de containers, y eso no es como antes, que era en las bodegas de los barcos, a graneles, no, ahora se mueve de otra manera. Y esos barcos contenedores cada vez son mayores. Hay barcos en la actualidad de 8, 10.000 y hasta de 12.000 containers que se están fabricando. Esos son containers de 40 pies o más. Entonces eso hay que tener espacio donde meterlo. Pero aparte de eso, es la única manera de poder cambiar un poco, en la medida de lo posible, la economía canaria. Y para eso tenemos que ser, y tenemos un continente africano aquí, y Europa y América, y tenemos que tener unas bases que nos puedan servir de transbordo con esa mercancía. Pero a su vez eso genera una serie de economías distintas y de negocios que hacen que incluso pues, los puestos de trabajo sean con más facilidad. Yo particularmente vengo diciendo y he dicho, para todo el que me ha querido escuchar, de que hagamos lo antes posible, diversifiquemos lo antes posible todas y cada una de nuestra economía, teniendo mayores para vivir no solamente del turismo y de los servicios, sino de vivir también de otras cosas. Y esto es una de las bases que las autoridades, los responsables, yo creo que se han dormido un poco. Sí, quizás tendrían que haber pensado más. Tendrían que haberlo hecho antes. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha buena, que lo hagan pronto. Don Ignacio, nos queda apenas un minuto. Recientemente vivimos todas las consecuencias de la tormenta tropical Delta. Miles de ciudadanos se quedaron sin luz y hasta sin agua ni teléfono. ¿Cómo recuerda usted esos días? ¿Cómo los vivió? Hombre, yo los viví bastante mal, porque hasta yo sufrí en mis propios negocios al Delta, y donde nos ocasionó una serie de pérdidas de cientos de millones de la antigua moneda. Fue una cosa lamentable, cosas que se podían ver resueltos. Yo creo que se ha sido mal planificado, e incluso pues en algunas materias
que no se explicó fehacientemente o claramente las líneas eléctricas, etcétera, etcétera, para poder resolver algunas papeletas. Aparte del daño que hizo el delta, el viento, la tal, pero es que después resulta de que nuestras infraestructuras no pudieron ser desarrolladas y originó mayores pérdidas porque no teníamos la línea de circunvalación eléctrica, el anillo, que en varias oportunidades se había querido hacer y nunca se pudo hacer por las protestas de unos y otros. No se sentaban a dialogar, sino lo que se sentaban es al insulto y al enfrentamiento. Yo creo que todas estas cosas no se pueden hacer así. O sea, el ciudadano necesita y la vida sigue y los que vengan tienen también que tener medios económicos y sociales y de todo tipo donde puedan desarrollar su propia vida. Entonces lo que no se la podemos estar con tanta cortapisa. Todo es a ver cómo no hacemos una cosa porque fulano o estos se oponen a eso y se oponen a lo otro. Pues todo ha llegado, o sea, llega el temporal y al final nos ocasiona que como no estamos tampoco preparados, pues ocasionó también una serie de cientos de millones de pérdidas, pues el estar tantos días apagados sin luz y sin nada. Bueno, don Ignacio, ¿Quién es el culpable? Pues no lo sabemos. Vamos a, si le parece, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida continuamos con esta conversación tan amena. Entramos en la segunda parte de la hora de FEMETE. Seguimos conversando con don Ignacio González Martín, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Les vuelvo a recordar el correo electrónico para quien desee participar en el programa, lahoradefemete@femete.es. Bueno, don Ignacio, terminamos en la primera parte hablando de la tormenta tropical Delta. Fueron unos momentos muy difíciles para todos y se notaron quizás las carencias en infraestructura en las islas. ¿Usted notó también esas carencias? Por supuesto que sí, o sea, el temporal, el delta, pues bueno, nos hizo destrozos materiales en fincas, en infraestructuras, en muchas cosas, a todos y cada uno, sobre todo, o sea, en Tenerife y en las Islas Canarias, en muchos sitios. A mí en particular me estropeó bastantes cosas. Pero bueno, yo no estoy aquí para hablar de lo mío. Y yo creo que muchas de las cosas que tenían que haberse hecho con antelación, muchas obras, tendidos eléctricos, infraestructuras muy importantes, etcétera, etcétera, que no se han hecho. Pues cuando vienen este tipo de situaciones que no se esperan nunca, porque ni los americanos ni en ningún país espera cuando vienen estas tormentas que arrasan y que dejan mucha desgracia, y a Dios gracias, menos mal que aquí pues personales no fue lo que pasó, pero sí lo material. Eso demuestra de que aquí se han hecho o no se han hecho las cosas a tiempo con el fin de poderlas, pues todo esto que ha pasado viene acompañado después de una serie de carencias, que son las carencias que había que haber resuelto con anterioridad y que no se han resuelto. Pero como estamos como decía el cantar, en un país donde cada uno estima y es democrático que diga, pues francamente hay unas autoridades, o tienen que haber unas autoridades que son las que verdaderamente tienen que resolver las cosas. No se pueden dejar las cosas eternamente que se resuelvan solas, porque yo no he visto ninguna cosa que se resuelva sola si no es con la mano del hombre o Dios. Pero aquí no estamos hablando ahora de eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que ha habido una dejadez total y que las consecuencias de no haber hecho las primeras obras tan importantes y de tanta necesidad para Tenerife y para Canarias, pues
también ha ocasionado unas pérdidas paralelas. Bueno, pues siguiendo hablando de temas de la naturaleza, precisamente hace unas días unas asociaciones de empresarios de FEMETE, integrados en FEMETE, preocupados por el medio ambiente, se reunían para constituir una comisión. Vamos a ver si les parece ese vídeo con la reunión de medio ambiente que se celebró hace unos días. Representantes de las asociaciones de empresarios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, informática, tintorerías, frigoristas, electrodomésticos y talleres de reparación de vehículos se reunieron días atrás en el restaurante Don Pelayo de la capital tinerfeña para planificar acciones que den respuesta al problema de los residuos. La reunión fue convocada con carácter urgente debido a las graves dificultades que presentan numerosas empresas en la recogida, almacenamiento, transporte y gestión de residuos. Los portavoces de las distintas asociaciones afectadas acordaron crear una comisión de medio ambiente para unificar criterios y conseguir que el gobierno autónomo conceda más y mejores ayudas para facilitar que se cumpla la normativa medioambiental. Nos encontramos en una situación, estamos en una isla donde tenemos mucha problemática a la hora de transportar y tratar estos residuos porque hay una escasez de empresas que nos atiendan en este servicio, con lo cual nos pone muy difícil y a unos costes muy importantes el cumplimiento de la ley de tratamiento de residuos. Eso es por estar en Canarias. Hoy estamos reunidos para intentar, desde la Asociación de Frigoristas, ver la problemática que hay sobre los residuos que dejan los aparatos. Tenemos el grave problema de que los gases, tenemos dos tipos de problemas, que es el deshacernos del aparato y qué hacemos con los gases. Esperemos que la administración o creemos que nos echen una mano y ver en qué podemos hacer con ellos. Desde Azotinte, nuestra gran preocupación siempre ha sido el medio ambiente, preservar el medio ambiente como tal. Por lo tanto, le exigimos a la Consejería de Medio Ambiente que nos dé los medios necesarios para la recogida de estos residuos. Y estos medios son sencillamente la creación de competencias para que no se creen monopolios y unos precios excesivos para la retirada de dichos residuos. Desde la Federación de Electrodomésticos estamos dispuestos a colaborar con el medio ambiente, pero sí teniendo muy en cuenta que este reciclaje no vaya a ser a cargo de todas las pequeñas empresas del sector, porque sería insostenible pagar lo que ahora mismo se está imponiendo por medio de los gestores, que es de 1,20 €, 1,30 €. Por lo tanto, pedimos a la Administración que tenga más sensibilidad en este aspecto para poder entre todos resolver el problema, que creo que en definitiva eso es lo que se trata. Desde ASINTE, la Asociación de Informática y Nuevas Tecnologías de Tenerife, estamos con el medio ambiente muy concienciados en todo lo que es los residuos que se están generando y que hay que retirar. Y lo único que pediríamos es más apoyo a nivel de más información de todos los puntos de recogida que va a existir. Y una cosa muy importante que pediríamos es que los precios, como poco, que sean similares a los que va a haber en la península, que no existan esos agravios comparativos que suelen haber en las islas. Lo que pretendemos es que de alguna manera las autoridades comprendan y vean el grado de sensibilidad que nosotros estamos mostrando con la situación. No necesitamos que se nos persiga con normas y con leyes, un poco, dicho de otra manera, con un castigo sobre lo que estamos haciendo. Ya bastante sensibilizados estamos y somos los primeros interesados en tratar de buscar unas soluciones lo más, digamos, lo más favorables en beneficio de todos. Volvemos a la hora de FEMETE, seguimos conversando con don Ignacio González Martín. Don Ignacio, después de ver estas imágenes de las asociaciones de empresarios hablando de la normativa medioambiental, ¿piensa que las administraciones públicas podrían ayudar más a los empresarios para que cumplan esas leyes? Por supuesto que tienen que ayudar. O sea, no es que podrían, sino es que tienen que hacerlo. Y las
primeras cosas que tienen que hacerlo es, para poder recoger todos esos residuos, la transformación, tienen que terminar ya en los sitios donde verdaderamente en cada isla eso puede ser factible y que no haya problemas como están. Y además de eso, teniendo ya todo resuelto en esta materia, pues no estaríamos de una manera obligados a que los 3 o 2 o pocos que son que verdaderamente imponen los precios que ellos quieren, y luego también encarecen los productos para el reciclaje que traen de las diferentes islas menores. Entonces, no parece recibo esto, claro que sí que tienen que resolverlo, y yo estoy de acuerdo con todos y cada uno de las personas responsables en las diferentes actividades económicas, de que hay que exigirle al gobierno, en este caso concreto, a la consejería correspondiente, que termine una vez por todas eso. Bueno, seguimos con otra normativa, esta vez la llamada ley antitabaco. Usted, don Ignacio, como fumador de puros, ¿cómo lleva la aplicación de esta normativa? ¿Le parece adecuada? Yo, como a mí siempre me ha gustado respetar a los demás, y el hecho que yo fume y que yo, como digo yo, me fastidie mi salud con el tabaco, con el humo, no quiere decir que yo no tenga que ser respetuoso con los demás. Yo creo que está muy bien, que debe haber sitios, y de hecho los hay, donde se pueden fumar y donde no se pueden fumar, y todas aquellas personas que no fuman, pues tampoco tiene uno que enfermarlas, sino el que se quiere enfermar por su gusto, como es el caso mío, pues bueno, pues lo haremos, pero no porque que vaya dirigido o que vaya contra la salud de los que nos rodean. Bueno, conociendo su prestigiosa trayectoria, don Ignacio, ¿qué consejos podría dar a los empresarios? Pero sobre el tabaco no, sino sobre la vida. Sobre la vida yo creo profesional. que yo no le podría dar ningún consejo a los empresarios, porque hay empresarios y muy buenos y mejor que yo. Yo lo que soy es un currante. Yo lo único que digo, o podría decir, es que el empresario tiene 2 materias primas. Es lo humano y lo material, en este caso concreto, cuando se trata de poner un negocio, que es el capital. Para mí, yo me inclino a lo humano, y siempre me he inclinado a lo humano, y aquel que quiera salir adelante y tener una buena empresa o unas buenas empresas, tiene que tener un equipo humano, pero algo extraordinario. Y hay mucha gente que son extraordinarios. Y yo diría que lo único que hay que hacerlo es respetarlos, quererlos, y como dice el otro, en el buen sentido, y mimarlos. Si consiguen los 3 objetivos, y por orden, primero el género humano, ese es el capital más grande que puede tener una empresa. Pero también puede, en todo en la vida, porque si no, no hay manera que funcione. Después está la parte económica, y luego está la parte de lo que yo diría la conjunción, el conjunto, ver cómo de alguna manera se hacen equipos. La empresa que no logra hacer equipos con sus amigos, con sus empleados, no podrá ser nunca buena. Por cierto, don Ignacio, una queja habitual de muchos empresarios tinerfeños es que en la otra provincia, en la provincia de Las Palmas, se invierte más y mejor en materias, como hemos hablado antes, como las infraestructuras. ¿Está de acuerdo con esa opinión? Y de ser así, ¿de quién puede ser la culpa de que se invierta más y mejor? Yo lo haría de otra manera. Yo creo que han habido un plan de carreteras, ha habido un plan de hace mucho tiempo, y estaba muy claro cómo se iban a invertir cada una de las cosas en las diferentes islas, tanto en Las Palmas como en Tenerife, como en Lanzarote, como en Fuerteventura, como en La Gomera, como en El Hierro. Y yo creo que lo que ha habido es que no se ha invertido, no se ha buscado en los equilibrios, porque aquí en Canarias no viven los palmeros por su cuenta, los herreños por su cuenta, los gomeros y todas y cada una de las islas, y la otra provincia lo mismo, Las Palmas, Lanzarote y Fuerteventura, sino que
debemos hacer región, y la única manera de hacer región, de decir que Canarias es Canarias, y es lo mejor que hay, como yo lo creo así, pues no podemos estar divididos cada uno por su cuenta. Y aquí lo que ha pasado es que hay épocas donde los políticos parece que les falta un poco el pan o la savia, y entonces buscan los pleitos y los enfrentamientos insulares para justificar parte de su labor, que es la responsabilidad que han tenido y que no la han ejecutado. ¿Usted, don Ignacio, detecta algún tipo de diferencia entre el empresario de Tenerife y el empresario de Las Palmas? Yo creo que somos iguales. O sea, allí hay empresarios buenos y hay empresarios malos. Aquí hay empresarios buenos y hay empresarios malos, pero el empresario que es empresario, tiene las ideas muy claras. Y yo tengo muy buenas relaciones, y en la otra provincia tenemos algunas que otras empresas, incluso hasta cruzadas, y nosotros nos llevamos bien con todo el mundo. No creo que eso sea... Puede haber excepciones en algún sitio, unos que sean mejores y otros que sean peores, pero lo que es el empresario lo que quiere es tranquilidad, que se le resuelvan los problemas, tanto en Las Palmas como en Tenerife, como en el resto de las islas, y que todo funcione perfectamente bien, porque esa es su tranquilidad. Yo lo demás no lo veo. Yo creo que lo demás es ponerle tintes políticos a cosas que verdaderamente el empresario no tiene nada que ver con eso. Si me permite, don Ignacio, podríamos entrar en un plano más personal. Usted está casado y es padre de 5 hijos. ¿Qué papel ha ocupado y ocupa la familia en su vida? Yo creo que mi familia en mi vida es el punto fundamental. Yo diría la alegría de mi ser, de vivir. Yo, para mí, mi familia. Después son mis amigos, y después tal, y todos y cada uno de mis compañeros. Y yo suelo decir de que después de mi familia, son mis amigos, mis empleados, los que verdaderamente les guardo mayor cariño. Aquel que no tenga, o que no quiera, o que no defienda a su propia familia, pues francamente mal lo veo. Yo ni doy consejos ni lo voy a dar. Yo, para mí, una de las mayores alegrías que he tenido es haberme casado con mi mujer. ¿Por qué? Porque ha sido una mujer muy seria, muy prudente, muy inteligente, que ha luchado mucho, que me ha ayudado a mí a luchar, y que parte o yo diría que la inmensa mayoría lo ha ganado ella por su saber estar. Y que ha tenido y tenemos unos hijos que son una maravilla, y que me encuentro realizado y contento. Dicen que un hombre cumple en la vida cuando tiene un hijo, escribe un libro y planta un árbol. ¿Piensa que todavía a don Ignacio le queda algún asunto pendiente? Bueno, a mí yo creo que en esta vida, cuando uno tiene ganas de vivir, y yo las tengo, y cuando uno tiene ganas de hacer para que otros también puedan tener y disfrutar de esta vida, pues la vida siempre es corta. A mí me gustaría vivir mucho tiempo, tener la cabeza clara, que no me entre nada, porque entonces tendría que decir que me he vuelto loco, que pueda ser motivo de que yo me esté enfrentando o esté haciendo cosas que vayan contra de otras personas o de la sociedad. No me gustaría. De todos los pasos que ha dado en su vida, don Ignacio, ¿se arrepiente de algo y de cuál se siente más orgulloso? Yo no me arrepiento de nada, al contrario. Me arrepiento, pues sí, porque uno en esta vida puede ser que enfoque algunas cosas y no le salgan bien, o no le salgan con el cariño que a lo mejor para lo que quiso luchar. Pero todo aquel que yo... o que crea que yo no he sido lo verdaderamente correcto, o no he sido con él, o no le he demostrado el cariño necesario, pues que me perdonen. Esa es una de las cosas que yo siempre lo digo. Cada vez que me levanto yo le pido a Dios cosas,
pero no las pido para mí solo, sino se las pido para los demás también. Yo creo que esto es un mundo donde debemos de unir los esfuerzos y vivir lo mejor posible y no estar todos los días de Dios enfrentados unos con otros o tratando de ver cómo de alguna manera se perjudica a familias o a personas, etcétera, etcétera, porque eso no conduce a nada. Eso es pobreza y yo creo que en el mundo no se puede vivir con pobreza, sino con alegría. Don Ignacio, y de toda esa trayectoria, ¿de qué se siente usted más orgulloso? Bueno, de haber tenido y de haber hecho, de haberme casado, haber tenido unos hijos y haber tenido muchos amigos que me acompañan y me han acompañado, y de haber tenido la suerte de donde me ha tocado dirigir, que la gente sea tan cariñosa y tan buena conmigo. Don Ignacio, ¿cómo le gustaría que le recordaran? Como a mí me gustaría que me recuerden como una persona que lo da todo, que ha intentado darlo todo, pero que por regla general casi nunca se puede dar todo, sino se da una parte de lo que uno cree o de lo que uno desea. A mí me gusta a mí no me gustan adivinanzas, no me gusta pensar en cómo creo que me deben o cómo me recordarían, pues ya no voy a estar para saberlo, ¿no? Yo creo que bueno, como un hombre trabajador, un hombre serio y un hombre que ha procurado no hacerle daño a nadie. Bueno, y ahora que llegan tiempos de elecciones, año preelectoral, ¿podría aconsejar a los futuros candidatos a nuestros puestos de gobierno alguna idea para seguir adelante? Lo que pasa es que lo que hay que ver primero es cuáles son los futuros candidatos. Y entonces, partiendo de la base, ¿cuáles son los candidatos? Pues si son los mismos, más de lo mismo, pues bueno, habría que verlo, ¿no? Pero si son candidatos nuevos y candidatos preparados y candidatos con futuro y candidatos que quieren aportar un granito de arena al cambio y al buen funcionamiento de la sociedad, pues en ese momento habrá que decir cómo se apoya, a quién se apoya, quién es el más idóneo, quién es el regular o quién es el que ya, pues francamente, ha cubierto una etapa. Porque ha cambiado mucho, ¿usted piensa, la política de cuando usted estaba de presidente del partido ahora? Lo que pasa es que yo siempre he sido un romántico. Yo fui a la política por un romanticismo, por cubrir una faceta, para demostrar que se podía hacer y se puede hacer en política grandes cosas. Y francamente, pues llegó un momento que sí se hicieron grandes cosas, bajo mi punto de vista, pero que ya después pues mira, dije adiós, pues, y yo ya he cubierto mi etapa. La política es un instrumento que tiene que ser, estar a la disposición de la sociedad. No es un instrumento que uno lo toca o lo baila cuando a uno le conviene, mirando o en dirección de lo personal. Aquel que vaya a la política o que está en la política debe de pensar en que su objetivo es ayudar a la sociedad en general, a levantar el nivel de vida y a que la gente viva más feliz y en mejores condiciones que se viven. No hay derecho que hoy en día, Canarias, que nosotros presumimos de tener un buen, la economía y el turismo y esto y lo otro, pues primero por los que están aquí o por una inmensa mayoría de los que están aquí y segundo los que nos están viniendo, pues tenemos más de 400.000 personas por debajo de lo normal. Yo no voy a hablar ahora, no voy a emplear otra palabra. Por debajo de lo normal, yo creo que de alguna manera es labor de los políticos levantar ese nivel. Don Ignacio, desde los 9 años como empresario, en aquellos inicios tan peculiares que nos ha contado, hasta ahora, don Ignacio, ¿cómo resumiría esa trayectoria? ¿Qué pasos o qué momentos puntuales usted destacaría de esa trayectoria tan larga?
Bueno, yo te destacaría, pues lo dividiría en 3 fases. Muere mi padre y nos quedamos huérfanos y tuvimos que luchar, sobre todo yo, tuvimos que luchar por continuar. Eran unas circunstancias muy complicadas y tal. Después tuve la fase de cuando uno crece un poco y que me fui, como yo dije, de viaje a América para poder conseguir una serie de objetivos porque no veía yo que me pudiesen permitir las circunstancias aquí en Canarias lo que yo pensaba y quería desarrollar. Y me fui, después me casé con la novia que había dejado y esa es una segunda etapa de la cual yo guardo grandes recuerdos y grandes alegrías. Y luego ya entró a la tercera fase con las empresas que se han ido desarrollando, que han ido creciendo, que se han ido incorporando mucha gente, muchos amigos que nos han dado y me han dado una gran alegría. O sea que yo, por lo tanto, ya que me creo ya más que realizado. Y luego que tengo ya unos hijos, con unos nietos, con una tal, digo, bueno, pues ¿qué más quiero? Pues todo el futuro lo tengo en las manos. Don Ignacio, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algún último mensaje, don Ignacio, nos podría dejar? Bueno, yo no creo que sea el más catalogado para dejar mensaje, pero yo diría de que se piense un poco en los demás, no se piense siempre en lo de uno, y es la única manera de poder entrar en una convivencia regional, e insular y provincial, que la gente no tenga, cuando uno va a algunos sitios, que parece que tiene unas caras largas porque no están tristes, no tienen alegría, están, parece, como digo yo, secos. O sea que, y esto lo tienen que dar, pues, las mismas personas que de alguna manera se ponen en las listas electorales para ser elegidos, pero no es para la alegría de ellos solos, sino para la alegría también de los que de alguna manera se quedan y que hay que desarrollarlos, que hay que elevarles su alegría. Don Ignacio, muchas gracias por haber participado en la Hora de FEMETE. Muchas gracias también al magnífico equipo de profesionales que hay en FEMETE y en Canal 8 y que hacen posible que cada semana salga adelante este programa. Muchas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por la atención prestada. Y el próximo viernes a las 9 de la noche nos volveremos a ver con nuevos, variados y atractivos temas, si Dios quiere, en la Hora de FEMETE.